aprende a hacer una falda de tubo sencilla, una clásica de oficina, por decirlo así. Para ello necesitas este papel para escribir, pero hay gente que lo hace con periódico. El metro, tizas, regla, más o menos, y ir anotando en una libreta tus medidas. De esa manera las tendrás siempre a mano. En este caso es trazar un rectángulo. El largo siempre será más o menos el estándar, es lo que quieres de larga la falda, más o menos son 60 centímetros. Y el ancho dependerá de cómo seas tú. Para eso tienes que medir tu cintura, o sea, alrededor del ombligo, yendo por la espalda y volviendo otra vez, tu cadera, o sea, de hueso de la espalda a otra vez hueso de la espalda, y la altura de cadera, que es desde la parte lateral de la cintura hasta el hueso de la cadera. En este caso, recordar que las cremalleras que van en la parte de atrás de normal miden de 14 a 17 centímetros. Esos serán espacios que uno tendrá en cuenta. Y también que las pinzas suelen medir 3 centímetros y las añadimos a tus medidas. Entonces imagínate que tienes una cintura de 66 centímetros. Para hacerla en el patrón, que solo usamos la mitad, luego completo es así, pero si os fijáis aquí, solo lo tenemos la mitad, para que luego la tela salga en doble, necesitaríamos la cuarta parte, que son 16,5, pero siempre acordaros de añadir los 3 centímetros de pinza, de manera que se te quedarían, se añade siempre 3 más 1, 20,5. Entonces, ¿qué tenemos? Un rectángulo, 60. En este caso os voy a dar las medidas de una falda estándar de una talla 36-38, más o menos. Siempre podéis hacer medio dedito más y luego lo acopláis, pero en este caso la cintura serían 66, la cadera serían 95, la altura serían 20 centímetros, el largo serían 60 y la cremallera que va detrás serían 14 centímetros más o menos. Entonces tenemos el rectángulo 60 de largo, y el ancho que vamos a usar siempre es, acordaros, de cintura la cuarta parte de lo que os dé. Y luego le sumáis a la cintura 3 más 1, eso lo usaremos en pinzas. En la parte de atrás lo que hacemos es restar 1 más 3, de esa manera cabrá la cremallera también y las pinzas. Y de esa manera aquí nos quedaría 16,5, 24 centímetros, 60 y 20. Este sería nuestro patrón delantero de falda. Lo podéis pintar. Se hace con la tela en doble cuando lo vayáis a poner. O sea que así lo hacéis en la base, ahora se recortaría. Hacéis esta formita vosotros. Este es el que quitamos por detrás, que lo redondeamos. Y se queda así, recortado. Esto es lo que luego ponemos en la tela. Elegimos una tela, la ponemos en doble y el delantero lo ponemos encima. Lo ponemos con alfileres, lo pintamos, luego vamos cosiendo las pinzas, pasamos ensanches, todo eso, y se nos quedaría más o menos pues con sus 2 pinzas hechas y el largo deseado y el ancho, ya para prueba. Entonces la teoría, que es lo que necesitáis, es tener vuestra base. Diréis, ¿dónde la pongo? Vale, pues como lo tenemos en el patrón en la mitad, las pinzas van justo en la mitad de nuestros 20 centímetros. Si tenemos aquí los 20, van en el 10,5. Teníamos un total de 20,5 en la parte delantera, en la cintura, porque era 16,5 más 3 más 1 para pinza, nos daba 20,5. La mitad, 10,5. Ahí hacemos una marquita. Esa es nuestra cintura. Acordaros, si nos medía 66, usamos la cuarta parte, 16,5, le sumamos 3 más 1 para pinzas, se quedan 20,5, vamos a la mitad, que son 10,5, hacemos una muesca y esa será la marca para tener las pinzas. ¿Cuánto miden las pinzas? Pues aproximadamente siempre están en unos 12 centímetros.
A mí me favorecen un poquito más cortas o más largas, eso sería a gustos. El estándar 12. Cuando te hagas la falda lo podrás ir mirando qué te gusta más. Entonces las pinzas siempre van a 12 centímetros de la marca del 10,5 y miden de ancho, fijaros, 3 centímetros. ¿Qué necesitamos? Marcarnos la mitad y a 12, entonces 1,5 y 1,5, ¿vale? Así mide 3 de ancho la pinza, marcamos y marcamos la mitad de los 3 centímetros. Entonces cuando luego la tengamos que coser nos va a quedar así, 1,5 a cada lado, y eso es una pinza, que luego por el otro lado de la tela no se notan, quedan perfectas, ¿vale? Entonces ahí ya tenéis más o menos las medidas para haceros una falda. Vuestra cintura, usáis la cuarta parte más 3. Vuestra cadera, usáis la cuarta parte también. La altura de cadera no varía, el largo no varía. Las pinzas a 12 centímetros y miden 3. Y usáis 1,5 y 1,5 a cada lado. Luego, cuando tenéis la cadera hecha, estamos en el delantero. Redondear esta zona, que es quitarle más o menos medio centímetro, lo redondeáis para que os quede bonito. El rectángulo que hemos trazado antes de 60 centímetros por el ancho, fijaros, nos da esto, pero lo que hemos de hacer es ir redondeando. Podéis usar la típica regla de modista, nosotros la hemos hecho en casa, copiándola de una modista. Estas valen bastante caras, pero con una madera de contrachapado o fondo de armario, la ponéis encima, la pintáis, se recorta muy bien con una sierra de marquetería, lo que sea, y ya tenéis ahí vuestra forma de sisa, cuello y espalda, de manga. Por este lado también tengo el cuello delantero para hacer las formas de cuello, de sisa, pero también me sirve para redondear todas estas zonas. Entonces con este es el patrón delantero para haceros una falda, con pinza incluida y con el largo deseado, más o menos con estas medidas. Hacer el trasero y ya tendremos completa nuestra falda. El trasero seguimos con el mismo largo, que serán 60. Nuestras medidas hemos dicho que eran de cintura 66, de cadera 95. Para todas usamos la cuarta parte, pero en la cadera seguimos con los 20 de altura. Y ahora para el trasero hemos de restar 1 y seguir sumando 3 de pinza. Si os acordáis, delante sumábamos 1 y además 3, pero en el trasero vamos a restar 1 centímetro y a sumar 3, por lo que se nos quedaría un ancho de cadera de 23, el alto sigue siendo de 20, y si la cintura la teníamos en 16,5, le restamos 1, le sumamos 3 y se nos queda en 18,5 centímetros. Seguimos haciéndolo de la mitad para encontrar la pinza, que en este caso se nos quedaría en 9,5. 9,5, y ahí es donde hacemos 1,5 centímetros a cada lado, que son los 3 que hemos sumado. Volvemos a bajar esos centímetros, los 12 centímetros de pinza, y luego será la pincita que podremos coser, y entonces desaparecen esos 3 y vuelven a ser tus medidas normales. Entonces simplemente con este ya tienes la parte de atrás. En la parte de atrás lo único que tendrás que tener en cuenta será la cremallera, lo que mida. Lo marcas y luego ya no lo tienes que coser, ahí es donde va la cremallera, cuando cosas será solo hasta ahí. Y que el trasero de normal no hace falta hacerlo en doble, como va la cremallera detrás, si lo haces en doble no la puedes poner. Entonces así como para el delantero, la tela la ponemos así, ponemos nuestro patrón aquí con alfileres y recortamos y luego la tenemos totalmente en doble. Para el trasero no hace falta que la tela la tengamos en doble. Entonces el trasero se podría poner en cualquier lado. Ahí en medio, pues ahí en medio, en la tela que tengas. Y cuando recortas, pues recortas por todos los lados, con tener espacio para pinzas. De esa manera ya tendrías el delantero y el trasero, tienen estas formas.
y es con lo que conseguirás hacerte una falda a tu medida y lo larga que quieras. Siempre apúntate tus medidas y acuérdate de restar 1 en el trasero y sumar 1 más 3 en el delantero. Y así tendrás tu falda. Esperamos que os sea de ayuda.